gusto saludarlo por aquí. De verdad que para nosotros es una... em, todavía le voy a pedir al administrador que me deje poner video para que me puedan ver mi linda cara, porque si no, no me pueden ver mi linda cara. Buen día a todos. Bienvenidos a otro día mientras esperamos para poder ver la linda cara de Edgar, que le den chance para entrar. Hoy vamos a hablar de agilidad, ¿verdad, Edgar? Oye, yo me siento muy contento con esto porque de verdad es para nosotros una oportunidad interesante. Ya estamos al aire, ya nos estamos viendo, ¿verdad, Alcide? Sí, sí. Mira, es interesante para nosotros estar trabajando justamente este tema de la agilidad, un tema que ha permitido a las empresas que lo han utilizado poder trabajar de manera dinámica con los procesos de pandemia. Sin duda alguna, la agilidad es una cosa muy interesante que hemos redescubierto a través de la pandemia y del COVID. Así que bueno, presentemos primero lo que es Día de Edgar, por favor. Bueno, el Día D es un evento que está organizado por IT News Lab y también por ITC Andino con el patrocinio de Daico Host Tecnológica Gente. De verdad que para nosotros, como siempre lo estamos diciendo, es un placer contar con el apoyo de personas como Daico que han creído en este proyecto que llevamos adelante desde el año pasado y que tenemos en esta segunda edición, Alcide. Sin duda, Edgar, y esto viene desde el 2018, además con eventos físicos, ¿no? Permeando hasta este formato que tenemos hoy en día, valiéndonos de Zoom y llegando a ¿cuántos países, Edgar? Mira, estamos llegando en este momento a 9 países, entre los que podemos comentarles algunos sitios interesantes, como que estamos en Europa, estamos en los Estados Unidos y estamos en países de Latinoamérica. Tenemos la participación de personal de más de 40 empresas diferentes, o sea, 40 empresas que están conectadas a este seminario, que de verdad no se lo pierdan porque va a estar interesante. Bueno, y vamos a hablar de agilidad empresarial, lo que se ha convertido en una característica pero indispensable de lo que hoy en día se denomina como una organización inteligente, ¿no? Es lo que hace falta para que la organización pueda responder a las crisis, como bien lo dijo Edgar, es lo que hace falta para que la organización pueda generar nuevos productos, nuevas vías y muchos otros ejemplos, ¿no? Sí, fíjate que tenemos un dato interesante, tenemos un par de datos interesantes que podemos manejar de la relación de las personas, o por ejemplo, de los que están inscritos que respondieron a nuestra encuesta, al CIDE, que Uh -huh. sería interesante que revisáramos. Por ejemplo, el 65% de los inscritos considera que su organización sí es ágil y posee capacidad de respuesta ante las actuales circunstancias. Y un 57% de los inscritos considera que la tercerización y los modelos de servicio son premisas válidas para su organización. Qué interesante. Muy, muy interesante. Bueno, discutiremos un poco de eso con gente que sabe mucho más que esto que nosotros, ¿no? Y hablaremos a ver si ese concepto de ágil aplica realmente a la agilidad que nosotros pensamos o se parece más a esa agilidad de software. Vamos a centrar un poco el marco teórico sobre qué es. Pero bueno, vamos a hablar básicamente de qué es lo que permite la agilidad. Edgar, ¿te parece ese ejemplo que está ahí, que lo hemos visto casi todos los domingos por televisión, lo hemos visto alguna vez, hemos tenido la oportunidad de verlo en vivo, hemos visto en carreras, etcétera? Los equipos que cambian los cauchos de Fórmula 1, ahí cada uno tiene una acción, un rol definido, cada uno de los miembros del equipo, son muchos, pero son rápidos, van a lo que es, saben hacerlo y lo hacen lo más rápido y eficientemente posible. Y eso es realmente lo que uno ve que la agilidad debería poder hacer en una empresa, convertirla en una máquina tan eficiente como un team de pits de Fórmula 1, ¿no? Pero fíjate que podemos rescatar un punto interesante, Alcides, en esto, ¿no? Y es usando el ejemplo de la Fórmula 1 y si lo vemos en el tiempo, se han bajado los tiempos y ahorita un cambio de eso ocurre en 2 segundos como máximo. Y es que cada uno de los integrantes, tú lo estabas hablando muy bien, cada uno de los integrantes tiene una misión específica. Y lo interesante que hay que resaltar en este punto es que
el que está montando el caucho está completamente seguro, tiene la certeza que el que está montando el caucho de atrás está en el mismo proceso y hay una Ujú. confianza entre ambos. Y la confianza del piloto que sabe que no le va a salir volando el caucho o se va a quedar sin gasolina. Eso es, o sea, si eso lo trasladamos a la empresa, yo creo que eso es lo que permite una empresa que sea ágil, justamente la confianza entre los pares y saber que estás enfocado en tu trabajo. Sin duda alguna, esto es una buena aproximación hacia lo que es una empresa ágil. Si nos dirigimos a otras fuentes para buscar sobre esto, por ejemplo, consultamos a la gente de Accenture y Accenture, la firma consultora, nos dice que de alguna forma el COVID-19 se convirtió en un imperativo para acelerar todas las operaciones de adopción, no solamente de formas ágiles de trabajar, sino también de transformaciones en la cadena de valores. Y estas nuevas formas de Definitivamente. trabajar y estas nuevas formas, estas transformaciones en la cadena de valores han ofrecido un chance para reimaginar la empresa. Yo creo que tú lo has visto, Edgar, más de una empresa que nosotros conocemos dice, mira, voy a cerrar parte de las oficinas porque voy a permitir que la gente trabaje en remoto, voy a trabajar con menos espacio, voy a mandar la gente de una vez hasta la casa para hacer todo lo que son eh, tareas relacionadas con el conocimiento, etcétera. Y eso está pasando, pero también impacta en el área de recursos humanos, porque ya ahorita la empresa sabe que si tiene que buscar un diseñador, por ejemplo, un programador de Python, y el mejor programador de Python está en ese momento en París, pues lo puede buscar en París tranquilamente. Que esté en París no significa ningún inconveniente para poder trabajarlo. Y eso es lo que está pasando, que el concepto de empresa inteligente nunca ha sido más crítico, nunca ha tenido mayor significado para las empresas que lo que tiene hoy en día, y eso es lo que nos dice Accenture. Fíjate que hay un punto que lo reflejaba Gartner el año pasado y que se mantiene. Y la agilidad pasa por tomar decisiones tan importantes como que se van a liberar 1 millón de metros cuadrados de oficinas en el mundo porque se dieron cuenta que estaban sobreevaluadas las compañías teniendo tantos metros cuadrados y con menos funcionaban. Y lo conversábamos tú y yo el año pasado también, cifras que reflejaban también que cerca del 40% de los empleados de las empresas estaban haciendo trabajos redundantes, ¿no? Y esa es parte de la agilidad, porque eso le mete una carga de trabajo adicional con trabajos adicionales, ¿no? O Sí, sí. redundantes. Las empresas flacas, por decirlo de alguna forma, pero flacas en un buen sentido, ¿no? Porque el término en inglés es lean, que es sin grasa, son otra forma de llamar a las empresas ágiles, que es precisamente donde se hace eso que tú dices, Edgar. Se eliminan todas las redundancias de trabajo posible que haya para que el trabajo sea lo más fluido y sea justo y necesario, que no haya que retrabajar en ninguna parte para evitar de alguna forma incrementar los costos. Y si Eh, lo ves, y si lo ves con el ejemplo de la Fórmula Uno, dice, uh-huh, no hay dos personas montando un caucho, ¿ok? Hay, exactamente, sin duda. ah, Bueno, y mucha gente asume que las empresas ágiles son ágiles porque de alguna forma se aproximaron al movimiento de software ágil que se firmó en el 2001, ese manifiesto. Incluso creo que Ivette nos va a hablar más adelante sobre eso, que es una de nuestras invitadas de lujo, que ya la vamos a presentar debidamente como es. Pero Alistair Cockburn fue uno de los firmantes originales de este manifiesto del desarrollo de software ágil, y él redefinió la agilidad 15 años más tarde o 14 años más tarde para hablar que el corazón de la agilidad, o sea, el nombre que le dio a un libro, a un artículo que él publicó, que pasaba por 4 conceptos, ¿ok? Que era colaborar, agregar valor, reflexionar y mejorar, y que se podían agrupar simplemente en 2 frases. La gente que trabaja colaborando e incrementa el valor de su trabajo para entregar mucho más valor, y reflexiona sobre cómo puede mejorar el trabajo. Entonces, estas 2 frases son para él el corazón de la agilidad en cualquier empresa. Ya cuando nos estamos saltando del concepto de software al concepto de empresa ágil como tal, ¿ok? De forma que se traen algunos de esos conceptos que habla de pequeños grupos de trabajo, de grupos muy bien orientados, con objetivos claros, pero para que puedan hacer las cosas muy, muy rápido, mejoras además que se liberan constantemente de alguna forma para pasar a un concepto mayor, que es el de la empresa, que es totalmente ágil. Y yo quiero que vean esto, Edgar, porque tú estás seguro también, tú lo conoces esto,
y tú y yo hemos conversado acerca de eso, que es cómo Google ve esta parte del desarrollo ágil y cómo lo hace. Pues resulta que todo el mundo conoce lo que es Google Chrome, el navegador de web que la mayoría de nosotros usamos. Sin embargo, ese es el logo que está en pequeñito ahí a mano derecha de la pantalla, pero el mismo logo en amarillo es Google Chrome Canary. Y Canary es la versión de desarrollo ágil de Chrome. ¿Qué pasa con esto? Chrome es desarrollado por Google de manera continua. ¿Qué versión de Chrome tienes tú, Edgar? No lo sabes, Eh, ¿verdad? No lo no, no sabes. lo sé, no lo Nadie sé. sabe qué versión de Chrome tiene porque Chrome toda la semana se actualiza. Entonces la versión de Chrome siempre es la última, la que tú tienes, porque él va actualizándose en pedacitos pequeñitos. No es que tienes que hacer una descarga enorme, a diferencia de antes, cuando hace mucho tenías un navigator muy grande o cuando tenías un Internet Explorer con números 4, 10, etcétera, que eran grandes. A diferencia de eso, Chrome se libera constantemente cada semana. Pero ¿qué pasa? Que una semana antes de que el público compruebe todo lo que está pasando en Chrome, todas las nuevas cosas que tiene en Chrome, las prueba un grupo selecto de personas, los empleados de Google y algunos usuarios distribuidos en todo el mundo, que prueban, evalúan y si todas estas nuevas, digamos, funcionalidades pasan de alguna forma la evaluación, es liberado a la semana siguiente para que todo el resto de la gente lo tenga en parches muy pequeños. Eso es una forma de desarrollo ágil. Pero Bueno, está disponible al CIDES, también si las personas quieren trabajar o y quieren formar parte de la evaluarlo, iniciativa, claro, sí. Y pueden conectarse. pueden viajar en el tiempo y tener el Chrome de la semana que viene. Exactamente, exactamente, eso te iba a decir. Bueno, precisamente ese ejemplo de Google lo podemos trasladar a muchas otras cosas, pero cuando lo llevamos hacia una empresa ágil, vamos a ver cosas que empiezan a pasar que nosotros a veces no entendemos que son resultado de la agilidad. En España hay 4 operadoras telefónicas grandes, Edgar. O sea, está Sí, Movistar por un lado, está Orange, está Más Móvil y está Vodafone. A través de que la ley lo permite, hace unos 12 años más o menos, empezaron a surgir estas operadoras móviles virtuales, que son operadoras que realmente no tienen tendidos de fibra o que tienen muy pequeños tendidos de fibra o no tienen frecuencia, sino en algunas zonas muy particulares o no tienen frecuencia por completo, pero sin embargo son operadoras de esto. ¿Por qué? Porque las empresas de telecomunicaciones son altamente digitales, están muy bien constituidas y alguien se dio cuenta de que había nichos que no eran rentables para sus empresas, pero que podían y tenían la capacidad, porque todo estaba completamente dado, digitalizado, etcétera, de otorgarle una concesión a un tercero para que ese tercero hiciera esfuerzos para conseguir un público distinto. Por ejemplo, Pepefon, que está abajo, a la derecha, es una marca que se ha sabido ganar de alguna forma el cariño de mucha gente en España porque es dedicado a los jóvenes, porque es de alguna forma el que menos restricciones tiene o pide cuando a la hora de tener una tarifa de datos, te permite conservar los datos de un mes para otro, etcétera. Lo mismo vemos con marcas como Simio, por ejemplo, en el lado de Orange, que es una marca como de bajo costo de ellos, inicialmente, o Yastel, que inicialmente eran de alguna forma marcas aparte y terminaron comprándolas también muchas de ellas las mismas operadoras, pero permitieron una diversificación del negocio. Es decir, las operadoras, aunque tengan el 80% del mercado móvil y el 90% de la banda ancha fija, todavía han logrado tener ese 20% más o ese 10% más de negocio a través de la digitalización y a través de la agilidad. ¿Qué te parece, Edgar? bueno, fíjate que yo te iba a comentar justamente ese surgimiento de las llamadas X-Tech. Y las X-Tech no es otra cosa que la respuesta ágil a los procesos que existen actualmente en las compañías. Por eso vemos la FinTech que están ocupando un mercado interesante que no estaba tocando el sistema financiero mundial. Las FinTech están tocando ese mercado mucho más ágil en sus procesos y muchas de estas FinTech han sido adoptadas por los sistemas financieros. Tenemos entonces este caso que menciona el CIDE, que serían las Telecom Tech, pero también tenemos las Travel Tech, también tenemos las Legal Tech, que es una opción interesante que está surgiendo y son los procesos digitales del sistema judicial y que de alguna manera es la respuesta ágil del mercado a atender los procesos
que las compañías muy grandes en este Ujú. momento tienen que entender que deben empezar a diversificarse. Normalmente la concepción, por ejemplo, de contratación de un abogado es transaccional, o sea, lo contrato para que haga algo. Sin embargo, en Europa, en muchísimos lados hay abogados que están funcionando por sistemas de suscripción, así como sería en el caso de la salud, donde tú pagas un seguro y en el caso de que te enfermes puedes entrar a usar los servicios de las clínicas. Igual tú Exacto, puedes, por ejemplo, pagar por abogados y los usas cuando los necesites de alguna forma y no te van a cobrar mucho más. Esas son exactamente. algunas de las ventajas que nos trae a nosotros este tipo de agilidad de los negocios, ¿no? Pueden agarrar, pueden convertirse en una gran masa y al tener todo muy bien ordenado, pueden dar pedacitos de esa masa a terceros para que los administren o para que los vendan y de hecho aumentar la productividad. Así que bueno, veamos para terminar acá con McKinsey y dar paso a nuestros invitados, que son los que realmente nos traen a nosotros la mayor cantidad de información posible a esto. Veamos qué dice McKinsey acerca de las 5 características de las empresas resilientes a lo largo de esta crisis del COVID-19 y qué dicen ellos además que son la base para que se construyan en la época de la post-pandemia en las mejores y más ágiles empresas. Lo primero, Edgar, es que tienen un norte en común y lo comunican claramente. McKinsey Exacto. dice, por ejemplo, en su ejemplo, dice, hay una farmacéutica en el Reino Unido donde ellos definieron que tenían 3 metas. La primera era crear un ambiente de trabajo seguro en medio del COVID para que sus trabajadores no sufrieran. El segundo era crear un ambiente de compra seguro para que sus clientes pudieran acudir a comprar y tampoco se contagiaran con COVID. Y el tercero era aumentar la disponibilidad de la oferta de productos que ellos tenían. Y comunicando estas 3 cosas directamente, le dijo a la gente, ven a trabajar porque el ambiente es seguro, ven a comprar porque el ambiente es seguro y además te voy a tener más cosas que vender, ya que hay pocos sitios donde se puedan vender. Entonces, eso es una forma de comunicar un norte y tener una comunicación clara sobre ese norte. Pero fíjate, Alcides, que lo que tú estás diciendo es sumamente interesante, porque las empresas o las personas que nos pueden estar escuchando en este momento pueden decir, bueno, pero es que mi empresa tiene un norte fijo, va a vender. Y cuando tú te vas al detalle de la empresa, te das cuenta que el departamento de finanzas tiene un objetivo que cumplir y el de distribución tiene un objetivo que cumplir. Y entonces, Diferente, exacto. exacto, si tú le preguntas al departamento de finanzas, te va a decir obtener más revenue o hacer más efectivo el manejo del dinero y el de producción. Pero esto va mucho más allá, esto va a fijar una meta clara, entonces que diga cómo el departamento de finanzas apoya el objetivo de la empresa y cómo el departamento de producción apoya el objetivo de la empresa. O sea, Eso salir tiene un que ver con el poquito. segundo punto que tenemos acá, Edgar, precisamente, donde dice Exacto. que hay que tener y programar o construir unas estructuras que permitan una decisión rápida. Cuando empezó lo del COVID, muchas empresas salieron y tuvieron que habilitar el trabajo remoto. Si, por ejemplo, para comprar un PC para que alguien pudiera trabajar desde su casa, tenías que pasar por un proceso normal de licitación. Cuando la empresa llegaba a comprar la PC, ya no estaba la PC en el mercado porque había un aumento de compras en el mercado increíble en ese momento. Entonces, lo que McKinsey recomienda es precisamente que ese aplanamiento que ha habido dentro de las organizaciones, en los organigramas, para tomar las decisiones, se mantenga. Es decir, que se puedan tomar esas decisiones rápidas y que esas decisiones sean comunes a lo largo de todo esto. Lo cual nos Exacto. lleva al tercer punto, Edgar, que es tener equipos de trabajo que sean locales, que tengan roles definidos y que esos roles se puedan medir, sean auditables. Y ese es el ejemplo de Fórmula 1 donde tú mismo lo decías. O sea, esta persona es solamente para atornillar la rosca y eso tengo que medir en cuántos segundos lo hace. Y listo. ¿Ok? Entonces, Exacto. ese ejemplo que podemos ver ahí, Edgar, nos dice, si nosotros tenemos pequeños equipos que tienen roles muy claros y que esos roles los puedo medir la eficiencia de cada uno de ellos. Definitivamente. Uh-huh. Y por el punto 4 tenemos el desarrollo de una cultura que empodere a la gente, que es obvio. O sea, al momento de venir lo del COVID, mucha gente intentó aplanar las estructuras, las jerarquías dentro de los organigramas
y hubo muchos empleados que estaban más abajo que algunos de sus jefes, por ejemplo, que estaban por arriba, de sus contrapartes que estaban más arriba, y que tenían soluciones inteligentes para lo que había que hacer. ¿Ok? Y fueron Correcto. empoderados a decir, mira, todos digan cómo hacemos. Tenemos una crisis, todo el mundo venga y colabore. Y eso hay que mantenerlo para poder seguir triunfando en una realidad post-COVID. Y por último, Edgar, te la dejo, lo que a ti te fascina, proveer a todo el mundo que está dentro de la empresa con la tecnología que necesite, ¿no? Definitivamente, yo creo que, y es un punto importante, porque muchas veces le estamos dando tecnología muy avanzada y no la necesita todo. Entonces, hay como una sobreevaluación de la tecnología que se está entregando. Muchas veces no necesita tanto y a veces lo que hay es que escuchar más que darle tecnología. Sin duda alguna. Y a veces también pasa lo contrario, ¿no? Le dan menos tecnología de la que necesita y tampoco puede funcionar como es. Así que Ah, es bueno, interesante poder darle el nivel adecuado. Así que, bueno, correcto. Edgar, para cerrar, te dejo esta frase. La gerencia es acerca de hacer las cosas correctamente. El liderazgo es acerca de hacer las cosas correctas. Es una frase anónima, pero que a mí en particular me recordó a Steve Jobs y su equipo de diseño con Jonathan Ive, que es el peladito que está ahí apoyado en la iMac icónica que estaba ahí, que se parecía al reproyector de Pixar cuando ellos llegan. Pero te dejo la frase, porque la frase da para mucho, ¿no? Pero es que fíjate, hay un punto súper interesante en todo esto, ¿no? Y qué bueno que tocas a Steve Jobs, porque si tú te pones a ver, Steve Jobs lo que hizo fue agilizar muchos de los productos que ya existían en el mercado y entender cuál era la necesidad del mercado. Por ejemplo, él saltó del famoso Walkman, saltó al iPod, ¿ok? Y eso es una modificación interesante de hacer las cosas correctas, ¿ok? Uh -huh. Para poder entender qué era lo que necesitaba. Y lo otro era, ¿por qué comprar un disco completo si a mí lo que me gusta es una canción de ese disco? Y eso fue también un cambio importante de agilidad en los procesos de la industria musical, por ejemplo. Sin duda alguna, algo que lograba Steve Jobs con su liderazgo y con aquella famosa esfera de distorsión de la realidad alrededor de él que convencía a todo el mundo de lo que él quería hacer. Así que bueno. Que no lo entendían inicialmente. Uh -huh. Bueno, Bueno, por Edgar, eso lo votaron, por eso lo votaron. por eso lo votaron, sí, sí. Uh -huh. Exactamente. Bueno, mira, vamos a invitar a todas las personas que están compartiendo con nosotros a utilizar el hashtag en las redes sociales. Se llama Día de Agilidad, el hashtag que vamos a estar usando. Las redes sociales están disponibles para ustedes en la de IT News Lab, arroba IT News Lab. Por parte de ITC Andino, tenemos ITC Andino Piso News para Instagram, ITC Andino en Twitter y itcandino.com en LinkedIn. Por supuesto, los amigos de Daico Host los invitamos a seguirlos en cualquiera de sus redes sociales a través de Daico Host. Por ahí vamos a estar trabajando. ¿Y a quién tenemos? ¿Con quién comenzamos este espectacular? ¿Ok? Creo que es una de las voceras más importantes de este evento. Nada más y nada menos que con Ivette Cerrada de IW Consultores. Preséntala, Edgar, por favor. Bueno, mira, para mí es un gran placer presentar esta profesional de la consultoría y el asesoramiento en todo lo que tiene que ver en innovación, transformación digital, en estrategia. Tiene muchos años, mejor no los digo, los años de experiencia que tiene en el sector de las telecomunicaciones y financieros. Uno que ha circulado estos mercados siempre, cuando uno está en el sector de las telecomunicaciones, oye, que ha habido una asesoría de IBET o en el sector financiero en muchos de los bancos, es una pieza fundamental. Hoy nos va a acompañar para hablar justamente de estos procesos de transformación digital y lo que ella hace, que es transformación digital y es facilitadora de innovación y design thinking. Tuve la oportunidad de compartir un foro con ella y quedé de verdad muy complacido, así como toda la audiencia. Ivette, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas ¿Y usted? gracias, Edgar y Alcides. Para mí, un honor estar aquí con ustedes, de verdad que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, procedo a compartir mi pantalla. Creo que ya la están viendo. Ya la estamos Así viendo. es. Bueno, sin más preámbulo, de verdad que muchísimas gracias nuevamente. Para mí es un honor esta invitación para estar con estos dos profesionales y muy reconocidos, así que es un gran reto. Pero de alguna manera, bueno, la idea como cuando Alcides y Edgar me comentaron, vamos a conversar, esto es una conversación y compartir lo que uno ha aprendido y ha venido estudiando, ¿no? Y cuando tú decías, Edgar, oye, que las empresas, bueno, siempre cuando vamos a una empresa y ahí surgen una cantidad de preguntas que en las organizaciones nos preguntamos, ¿no? Y qué bueno todo el contexto que nos han dado, porque bueno, efectivamente, ágil, tenemos que ser ágil para sobrevivir todo el entorno actual en el cual nos encontramos. Entonces vamos a las empresas y nos preguntamos, bueno, pero ¿qué es esto de ágil? ¿Qué significa ser ágil? ¿Esto es un tema de software? ¿Es un tema de gente? ¿Qué significa? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué tengo que hacer? Ya va, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué debemos hacer como líderes? Ajá, somos los líderes de esta organización, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos gestionar los proyectos? Hay diferentes metodologías que tenemos que utilizar. ¿Cuál debemos usar? ¿Es una mezcla? ¿Qué hacemos? ¿Cómo debemos aprender y qué cosas debemos aprender? Pues siempre tenemos que estar dispuestos a aprender. Y por último, y para mí uno de los temas más importantes, tenemos el talento adecuado para ser una empresa ágil. Entonces surgen esa serie de preguntas y cuando estamos en organizaciones, bueno, pensamos, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, me gustaría compartir, bueno, un poco lo que he venido estudiando, leyendo y aprendiendo y también con la experiencia y saber que, como tú bien comentabas, Alcide, que hoy las organizaciones están presentando grandes desafíos, ¿no? Y el COVID, como tú bien lo comentabas, pues ha impulsado a todo estos desafíos, pero bueno, no deja de ser de alguna manera ajeno para todos nosotros que estamos viviendo una revolución industrial que está cambiando el entorno constantemente. Muchos expertos dicen que estamos en un entorno VICA o VUCA en inglés, que es volátil, incierto, complejo y además ambiguo. Entonces, bueno, tenemos que adaptarnos a este entorno. Hay introducción constante de tecnologías disruptivas y como bien decía Edgar, algunas veces sobreestimamos la tecnología, pero bueno, por otro lado también tenemos que conocer que la tecnología existe. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con todas las tecnologías disruptivas? Hay una constante aceleración, digitalización de las cosas y democratización de la información, lo cual significa que hoy todo el mundo tiene mucho acceso a la información, hay muchísima información, tanto por el lado de los colaboradores de una organización como sobre todo del lado de los clientes. Y hablando de colaboradores, pues hoy en día hay mucha guerra por el talento que constantemente está aprendiendo y como bien comentabas y como vamos a ver luego, este e-learning que ha aumentado el COVID, de hecho el COVID ha aumentado el e-learning muchísimo en el último año, prácticamente hay más de 2 millones de personas se inscriben en e-learning cada mes. Entonces estamos hablando de que los talentos también se están preparando y las organizaciones empiezan a esa guerra del talento. Entonces, ¿qué debemos hacer para enfrentar todo esto? Entonces, ¿cómo es esto de la agilidad? De muchos compendios y expertos que hablan de todos los temas de agilidad, de experiencias de empresas que han pasado y muy bien los ejemplos que nos comentaba Alcide y Edgar al principio, en el caso de la Fórmula 1 y de todas las empresas de telecomunicaciones, pues podemos decir en resumen que agilidad es un balance entre estabilidad y dinamismo. Estabilidad, no, muchas veces algunas personas piensan que agilidad es salir corriendo a hacer algo, pero ya va, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos un foco, necesitamos tener una visión, necesitamos generar y tener una estabilidad. Y ese dinamismo continuo que implicaría grandes ciclos de aprendizaje y grandes cambios en los cuales nos podemos adaptar, ser resilientes como tal. De hecho, estaba leyendo un artículo la semana pasada donde
hablaban de precisamente este mismo balance y lo mezclaban. Como ejemplo, es el teléfono inteligente. Un teléfono inteligente, una mezcla de estabilidad y dinamismo. Tengo un teléfono que siempre lo voy a tener disponible para llamar, para escribir, para hacer cualquier cosa en mi teléfono, pero tengo dinamismo porque le puedo incorporar aplicaciones inmediatamente en el momento que yo quiera. Entonces, es esa mezcla de estabilidad y dinamismo. Ahora, ¿cómo hacemos esta mezcla de estabilidad y dinamismo? Y aquí comento cuáles son esos 5 rasgos que distinguen una organización ágil y muy parecido a lo que comentó Alcides, porque bueno, una organización ágil es necesaria para sobrevivir estos tiempos y sobre todo con los tiempos de pandemia del COVID. Entonces, ¿cuáles son esos 5 rasgos? Muy parecido. Una estrategia clara, como bien comentaban ustedes. Saber a dónde quiero ir y tener ese objetivo en la mente. Tener una estrategia clara y sobre todo compartida. Sobre todo compartida, que cuando vayamos a todos los departamentos saben hacia dónde la organización quiere ir. Clara y compartida es muy importante para saber hacia dónde queremos ir todos los departamentos de la organización. Una estructura basada en redes de equipos empoderados. Y como hablamos de redes de equipo, es personas que trabajan, que son equipos multidisciplinarios, empoderados, basados en qué? En una palabra muy importante que dijo Edgar, la confianza. Tenemos que tener confianza en nuestros colaboradores, que son los expertos en alguna disciplina, equipos multidisciplinarios que trabajen en equipos, que sean colaborativos, que sean co-creativos y de alguna manera generar precisamente y que tengan en mente esa estrategia clara. El ejemplo de la computadora que tú diste es tal cual, ha pasado en empresas donde precisamente tenemos que resolver rápidamente, tomar decisiones para adquirir herramientas para nuestros colaboradores y cuando ya toman la decisión, pues ya ha pasado un buen tiempo. Y en estos momentos en que nos encontramos, es importante tomar decisiones y hablamos concretas, que sean rápidas y que sean correctas, como ustedes terminaron en su exposición. Y esas decisiones tienen que estar acompañadas con precisamente esa estructura que sea ligera, basada en redes de equipo, y esos procesos, esos modelos de gobierno, esos gobiernos corporativos, tenemos que repensárnoslos, ¿no? Hay muchas organizaciones, sobre todo las grandes, que tenemos varios comités y quizás quiero tomar una decisión rápida, pero tengo que pasar por diferentes comités para las aprobaciones. Entonces, si empoderamos a nuestras personas y tomamos decisiones y además hacemos que las personas se hagan responsables de sus decisiones, es decir, tengan accountability, pues podemos tomar decisiones rápidas y poder tener ciclos de aprendizaje en función de esas decisiones. En la tecnología, tenemos disponibilidad de la tecnología, busquemos la tecnología, seamos colaborativos con herramientas colaborativas a la hora de ser colaborativos. Existe la tecnología y yo aquí quiero hacer un paréntesis por el hecho que estemos en Venezuela, no significa que las tecnologías que vemos en diferentes seminarios o charlas no están sí están disponibles en Venezuela, ¿no? Entonces tenemos que utilizar la tecnología correcta, como bien dijeron ustedes, la que necesitemos y tener a nuestra gente consciente de que esa tecnología existe e impulsar el uso de la tecnología para que habilite esos procesos y estén apalancados por esa estructura para siempre tener esa visión clara y compartida. Y por supuesto, para mí lo más importante, el talento, contar con un talento, con unas competencias que bueno, ahora le llaman las competencias digitales, pero sobre todo con líderes dinámicos que generen pasión por esa visión compartida, que enamoren a su gente. Algunas personas también le dicen líderes modelos, ¿no? O sea, que yo hago y sea íntegro, porque lo que yo transmito, esos valores con los cuales yo quiero que toda mi organización esté, también yo lo haga, ¿no? Entonces, lo pienso, pero también lo hago, lo digo y lo hago, y soy un líder modelo y soy un líder íntegro. Súper importante el rol del líder en todos estos temas de agilidad.
Entonces, ¿cómo pasamos de esa organización tradicional, como les comentaba, a una organización ágil? Bueno, las organizaciones tradicionales, muchos hemos estado en organizaciones tradicionales donde, como les comentaba, son estructuras jerárquicas, muchas veces rígidas, un poco lentas, gobiernos corporativos que de alguna manera me llaman a que tenga que pasar por diferentes niveles para tomar una decisión. Trabajamos en silos, está bueno el departamento de desarrollo, el departamento de nuevos productos, el departamento de tecnología, el departamento, y así sucesivamente, y trabajan en silos. Entonces las decisiones se toman desde arriba y la planificación termina siendo lineal. En estas organizaciones, pues tratamos de ayudarnos con lo que llamamos outsourcing, etcétera, pero siempre los llamamos los proveedores, porque, bueno, son los proveedores que van a trabajar para mí. Luego pasamos a una organización dinámica un poco, y esta es la sugerencia, pues lo ideal sería una organización ágil como el estado del arte, y ustedes dieron un ejemplo muy, muy bueno con el tema de Google. Organizaciones dinámicas donde ya empezamos a planear la estructura, ya empezamos a detectar roles y responsabilidades, empezamos entonces a tener la tecnología y la innovación como un gran habilitador. La innovación es la palanca fundamental de todos estos temas de agilidad y de transformación digital. Y bueno, preservar el conocimiento es muy importante para precisamente el dinamismo que hay. Tenemos que garantizar que siempre el conocimiento de esa experticia que tengamos en nuestros talentos se conserve. Aquí empezamos entonces a no llamarlos proveedores, vamos a llamarlos más bien aliados, ¿no? Para luego, y aquí empezamos a trabajar en redes de equipos, como lo comentaba. Para luego entonces ese estado del arte donde trabajamos todos en redes de equipo, donde ya se empiezan a ver mucho los llamados centros de excelencia, donde están las personas expertas pero que colaboran con las redes de equipos, donde hay ciclos rápidos de aprendizaje, y esas decisiones se toman también de una manera ágil, por decirlo así, ¿no? Y aquí hablamos entonces de que ya nos basamos en alianzas estratégicas, en que hay una tendencia en llamarlas las open company, o sea, compañías que están abiertas a las alianzas, abiertas desde el punto de vista de negocio, abiertas desde el punto de vista tecnológico con los famosos APIs, y esto implicaría tener también una arquitectura tecnológica, una arquitectura de proceso que de alguna manera me acompañe, una gestión por proceso y una arquitectura tecnológica que sea totalmente abierta. Haciendo un zoom en todo lo que son estos equipos, estas redes de equipos, entonces pasar de esas jerarquías verticales que nos de alguna manera genera cierta burocracia, que trabajamos en silos y que hay instrucciones detalladas para hacer cada cosa, a entonces redes de equipo, donde precisamente tenemos esa estructura flexible, podemos generar soluciones rápidas porque tenemos a los equipos empoderados, tenemos a los equipos que se hacen responsables de sus tomas de decisiones, tenemos a los equipos a los cuales le damos confianza, su foco es la acción y los procesos tienen que ser sencillos, mientras la palabra sencillez está muy relacionada con la agilidad. Tenemos que hacer las cosas sencillas. Nosotros como seres humanos nos gustan las cosas sencillas, fáciles, entonces tratemos de hacerlas así en nuestras organizaciones. Y como decía anteriormente, el rol del líder es fundamental, un liderazgo que promueva ese aprendizaje, esa acción, que delegue, que genere, que empodere a su equipo de trabajo. Algunas veces también lo llaman liderazgo en red, porque entonces los líderes a su vez forman también redes de equipos para generar ese ejemplo en esos equipos de trabajo. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pasar de enfoque de tareas basado en jerarquía, rígidos y formales, a enfoque en ideas, basado en valores, flexibles y ligeros. Y aquí me quiero parar sobre todo en la primera parte, enfoques de tarea versus enfoques en ideas. Enfoques de tarea, y sobre todo hablando de liderazgo, es debes hacer esto, Alcide tienes que hacer esto, Edgar tienes que hacer esto, Freddy tienes que hacer esto. En enfoque de ideas, un líder dice, tenemos este reto que resolver, señores, escucho ideas y tomo la decisión en función del equipo de trabajo, ¿no? Entonces, es plantear al equipo de trabajo retos, es constantemente plantearle esos retos y escuchar sus ideas, más que mandarles a hacer una tarea específica. Y por eso es tan importante ese enfoque, ¿no? Enfoque en ideas basados en valores, que seamos flexibles y que seamos muy ligeros.
muy ligero. Entonces, empoderar a las personas, y aquí quería compartirles esto que he aprendido últimamente, empoderar a las personas para que tomen decisiones en un terreno con rapidez y firmeza. Entonces, le quiero compartir este concepto que se llama el OODA Loop, un concepto que surgió de hecho de la guerra, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo nos los traemos a la gerencia? Y no significa más nada que observar, orientar, decidir y actuar. Observar, orientar, decidir y actuar. Y eso nos permite ciclos de aprendizaje rápido. Observamos la situación y por eso es importante generemos un reto. Orientamos en una situación determinada en función de lo que me dice mi equipo de trabajo, orientamos a, ok, vamos hacia ese camino, tomamos la decisión de respecto del plan de acción y actuamos. Y actuamos inmediatamente. Una vez que actuamos, volvemos a observar cómo vamos, orientamos, decidimos y actuamos. Y es un ciclo que están utilizando últimamente las organizaciones, están tratando de adoptar las organizaciones, porque es una manera de impulsar la toma de decisiones rápidas, ¿no? Y como dice acá, observar, orientar, decidir, actuar, consiste en enfrentar la incertidumbre, ese entorno que tenemos de VICA, mediante una estrategia basada en lecciones aprendidas a lo largo de ese camino recorrido. Vamos orientando, vamos decidiendo, vamos actuando y luego observamos. Y observamos. Y de esa manera, entonces tomamos decisiones basadas en esas lecciones aprendidas. Y lo están empezando a implantar algunas organizaciones y verá que con resultados muy positivos. Esto es de alguna manera un ciclo que se está empezando a usar en la toma de decisiones desde todo el punto de vista, tanto a nivel gerencial como a la hora de desarrollar software como tal, ¿no? Entonces, y ahí decimos desarrollar software y metodologías, cuál usar, y como muy bien comentó Alcides, cuando hablamos de Agile, todo el mundo se imagina software, ¿no? Y todo el mundo por allí comenzó, de hecho. Entonces, bueno, pero ya va, ¿cuál metodología podemos usar? ¿Será Scrum? ¿Será Canvas? ¿Cuál es la metodología que tengo que usar? Señores, hay muchas metodologías, ¿no? Y también, como bien comentaba, está todo lo que es Lean, que es ligero, sin grasa, está en todo lo que se utiliza a nivel de los startups, y se han creado libros basados en Lean Startup. Están diferentes metodologías, unas centradas más en el desarrollo, en combinar, por ejemplo, DevOps, que combina desarrollo con operación, entonces sale también DevSecOps, que combina desarrollo con operaciones con seguridad, porque la seguridad es muy relevante en estos tiempos, y aquellas metodologías también o procesos centrados en el cliente, como por ejemplo Design Thinking. Entonces, ¿cuál de todas estas hay que utilizar? Señores, no hay una por usar. Y yo les quería traer, como tú comentabas, el manifiesto ágil, ¿no? Que fue creado precisamente por CEOs de las principales empresas de desarrollo de software, porque bueno, tenemos que buscar una manera de desarrollar de una manera ágil, para llamarlo. Y cuando vemos ese manifiesto, y a mí me gustaría leerlo, satisfacción del cliente. Bienvenido a los nuevos requisitos. Entregas por semana. Ya no vamos a meses ni a años, por semana. Es posible medir el progreso. Cada entrega, vamos a ver cómo vamos. Es un desarrollo constante y sostenible. Ejemplo, lo que tú comentabas de Chrome de Google. Trabajo cercano, las personas, lo que tú hablabas, el corazón. Conversación cara a cara. Y bueno, estamos en online, voz a voz, video, pero conversación. Sobre todo motivación y confianza, mucho lo que comentaba Edgar. Excelencia técnica y buen diseño. Tenemos que tener a nuestras personas bien preparadas y los expertos juntos que nos ayuden a generar valor y confiar en ellos. Simplicidad. Simple. Siempre nos gustan las cosas simples, como comentaba, y es muy relevante la simplicidad. Autogestión de los equipos. Ahora también se le dice autoorientación de los equipos, que con estos ciclos, ¿no? Y adaptarnos siempre a las circunstancias cambiantes. No todo tiene que estar muy bien definido. Hay algunas veces que cuando vamos a hacer algo, entonces, bueno, necesito el documento de definición completa hasta la última coma para comenzar a lanzar mi primera línea de código. Eso está cambiando. Entonces, fíjense si nosotros leemos este manifiesto ágil que fue creado por empresas de software, aquí no me hablan de metodología, no me hablan de tecnología, no me hablan de cuál metodología, no me hablan de cuál proceso, me hablan de actitudes de alguna manera, ¿sí? Me hablan de actitudes y por eso entonces ágil
es mucho más que una metodología como tal, para el desarrollo de proyectos que quieren esa rapidez y esa flexibilidad para adaptarnos. Es una filosofía de trabajo, una filosofía que supone una forma distinta de trabajar y sobre todo de organizarse. Y por eso es que el tema ágil tiene mucho que ver con personas y cómo nos organizamos, ¿no? Es una filosofía que tenemos que adoptar como organización. Aquí hay una recomendación. Gartner, por ejemplo, dice, bueno, no hay, como les comento, no hay una receta única. Vamos a aprender, como tenemos que estar centrados en el cliente, nuestro cliente, empresas son clientes céntricas o deben ser clientes céntricas, una recomendación es que esos diseños que hagamos de los productos y servicios, inclusive cuando hablamos de cliente, es importante que también hablemos de cliente interno. Cuando veamos qué vamos a hacer para nuestra gente, para retenerlo, y excelente el ejemplo que diste, Alcide, de la farmacéutica, venga, te ofrezco a ti que esto es seguro. Entonces, entendemos que tenemos clientes internos y eso es muy importante. Entonces, la primera fase, bueno, diseñemos y generemos esos diseños con Design Thinking, que es una buena metodología que está centrada en el cliente, porque, bueno, Design Thinking ofrece soluciones que son humanamente deseables, técnicamente viables y económicamente rentables. Entonces, bajo esa filosofía podemos empezar a hacer diseños de soluciones para luego entonces pasar a otras metodologías como Lean Startup, donde nos propone hacer prototipos, donde nos propone hacer productos mínimos viables y hacer eso y utilizar otras metodologías como por ejemplo Scrum, Kanban, que nos permite hacer entregas constantes. Ahora, pero ¿qué es lo más importante? Y por eso es que no hay una sola receta. Equipos multidisciplinarios que estén empoderados, impulsar, habilitar la co-creación, y por eso es tan importante el estar empoderado, el tener esa confianza, transparencia a la hora de la información. Aquí está toda la información, señores, vamos a utilizarla, vamos a comunicarnos de manera transparente y por eso tanto la confianza y, como comentaba antes, la simplicidad. A mí me ha tocado, por ejemplo, hacer algunos cursos de Design Thinking o darlos y casi que lo que pongo como premisa es que el equipo tiene que ser multidisciplinario, porque así es como generamos la colaboración y la co-creación como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese producto mínimo viable que le comentaba y lo quería traer acá, porque en muchas organizaciones, también algunas veces como esperamos tener casi que todo definido, también esperamos tener todo listo para lanzarlo al mercado. Entonces, como queremos de alguna manera tener esas decisiones rápidas e ir aprendiendo en función de las experiencias, entonces tratemos de trabajar con esta filosofía de un producto mínimo viable, donde se elimina cualquier característica que no sea absolutamente necesaria. Algunas veces hay funcionalidades, y tú comentaste algo de los bancos, Edgar, y algunas veces la banca móvil tiene como 10 o 15 funcionalidades y algunas veces usamos 2 o 3. Los controles remotos ya están siendo ahora más simples porque la gente no utiliza tanto los botones. Entonces, veamos cuáles son esas características que no son absolutamente necesarias para empezar a probar si efectivamente ese producto es lo que quiere el mercado o si ese proceso o si ese programa que yo le entregue a mis colaboradores es lo que me va a dar resultado. Vamos a simplificar y vamos a reconocer esa importancia de aprender del cliente. Hoy en día, el comportamiento humano y las tendencias indican que los clientes quieren compartir, que los clientes quieren opinar y por eso surgen tantas, de alguna manera, encuestas, ¿no? Entonces, el objetivo no es diseñar el producto perfecto, sino crear un producto para conocer antes que la competencia, inclusive, por eso queremos ser líderes, cuál podría ser ese nivel de perfección. Entonces, eso es muy importante tener en mente este concepto del producto mínimo viable. Ahora, cuando hablamos de la gente que les comentaba, la gente, pero ¿qué tipo de talento necesito? ¿Cuáles son esas competencias que de alguna manera quisiera yo reforzar? ¿No? Porque, bueno, todas las organizaciones tienen su cultura, tienen sus valores y bueno, hay algunas que ya se han demostrado que es importante reforzar y bueno, muchos expertos lo llaman las competencias digitales, que son estas 8 prácticamente a nivel mundial, una llamada de una manera o de otra, pero bueno, es conocimiento digital, conocimiento digital es
que por lo menos sepamos que la tecnología existe. Algunas personas lo llaman alfabetización digital, conocer qué significan términos tecnológicos, conocer que la tecnología existe como el cloud computing, como la inteligencia artificial, conocer precisamente que yo puedo usarla y que si estamos en Venezuela, además son accesibles, ¿no? Gestión de la información es valor. Oye, se dice que los datos son la gasolina del mundo de hoy, ¿no? Entonces tenemos que gestionar la información adecuadamente, inteligencia de negocio. Tener comunicación digital es precisamente lo que estábamos hablando, igual que trabajo en red, es tener la capacidad de comunicar de manera transparente y comunicar ese propósito con pasión que sea compartido. Aprendizaje continuo. Hoy los talentos de hoy tenemos que ser muy curiosos, muy curiosos. Hay mucha información disponible y de alguna manera tenemos que ser muy curiosos, tenemos que estar en constante aprendizaje y no podemos esperar que la organización nos dé cursos. O sea, voy a esperar que me den este curso para hacer tal cosa. Al contrario, déjame aprender, déjame buscar, déjame conseguir, déjame seguir buscando. La información está ahí disponible. A mí me encanta una frase de un filósofo alemán que dice, uno no ve más allá de lo que sabe. Si yo no sigo aprendiendo, no voy a proponer nuevas cosas, ¿no? Entonces, tener esa visión estratégica, liderazgo, como lo comentaba, liderazgo de red, líderes modelo, líderes íntegros, honestos y sobre todo orientación al cliente. Orientación al cliente es fundamental porque las organizaciones deben ser clientes céntricas y nuevamente, recalco, orientación al cliente externo y al cliente interno. Nuestros colaboradores son fundamentales. Cada organización, he visto, cada organización, y eso es lo más recomendable, puede decir, bueno, estas son las competencias básicas, pero bueno, en función de su cultura, de su ADN, de su visión, cuáles son las que más quisiera resaltar para su talento, que es ser su líder de la organización tal, ¿no? Y eso se define. Entonces, ¿cómo podemos convertirnos en ágiles? ¿O cómo podemos seguir siendo ágiles? Porque hay unas organizaciones que ya emprendieron todo este camino. Hay una investigación, y bueno, por experiencia y sobre todo que han recopilado de diferentes experiencias de empresas que han pasado por esto y lo que han dicho, y esto es un trabajo que hizo el MIT, dicen, bueno, fíjense, lo primero, centrarse en las personas, ¿no? Las personas pueden ser el principal habilitador o el principal inhabilitador de un cambio que queramos hacer. Entonces tenemos que centrarnos en las personas, en sus competencias, en darles empowerment, en darle esa confianza, de que tomen decisiones y se hagan responsables de ellas para continuar el camino. Una comunicación y la participación son esenciales. Equipos colaborativos, comunicación transparente, que participemos, y si abrimos el camino para que la gente participe, bueno, hay cantidades de ideas y propuestas que surgen de los colaboradores. La transición es un proceso. La recomendación es, vamos a ser ágiles mañana, apagamos el switch, mañana amanecemos ágiles. Hoy es jueves, el lunes somos todos ágiles. Eso es un proceso. Eso es un proceso que hay organizaciones inclusive que han empezado por pequeños pilotos dentro de la organización para generar esas victorias tempranas y después ir abriéndose al resto de la organización. Es un proceso constante. Y como hablamos de estabilidad con dinamismo, ese dinamismo precisamente nos permite entonces ir aprendiendo y generando cambios dentro de la organización para precisamente en función de los aprendizajes mejorar. Y cuando hablamos de ver cómo estamos hoy en día y cuando hablamos de esa comunicación y de centrarnos en la persona, bueno, vamos a ver qué cosas no deberían ser. Empezamos a detectarlos y de alguna manera tratar de que no vuelvan a darse esos malos hábitos. Y poco a poco los vamos de alguna manera desvaneciendo hasta que toda la organización se termina siendo ágil como tal, ¿no? Entonces, esto es un camino y como les mostré de una organización de alguna manera rígida a ágil o tradicional, entonces tiene sus pasos, hay que pasar
por diferentes, por camino, un escenario de un camino de transición para llegar a ser ágil como tal, como empresas de ejemplo o tops como Google, Apple, Spotify, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Y hablando de estas experiencias y de dónde salen, ¿qué dicen las experiencias? Esto es un trabajo que hizo, bueno, que traje aquí un pequeño resumen de todo lo que grandes expertas consultoras como Ernst Young, McKinsey, BCG, inclusive Forbes, ellos comentan que de las diferentes organizaciones que han pasado por este proceso y están en este proceso, porque precisamente es un proceso de cambio, se han logrado hasta un 35% de reducción en costo, un 20% de aumento de la calidad de los productos y servicios, inclusive donde más han visto cambio es en el lanzamiento de nuevos productos más rápidos, van a adoptar esto que hablábamos del producto mínimo viable, etcétera, un 50% de reducción y algunos han llegado al 100%, aumento de un 30% el compromiso de los empleados. Cuando le damos esa empowerment, esa confianza, esa accountability, pues ellos generan inclusive mayor compromiso. Y IDC el año pasado hizo un trabajo sobre varias empresas. Bueno, ¿por qué tú quieres ser ágil? Bueno, porque en función de los resultados de otras, ellos quieren irse a todo este proceso de ser ágiles, empresas ágiles, para sobre todo reducir el time to market, mejorar la calidad de sus productos porque van mejorando constantemente, impulsan la productividad en la organización porque están en un proceso de transformación digital y en los procesos de transformación digital la agilidad es fundamental. Reducir costos en los proyectos, porque bueno, damos foco a los proyectos y tomamos decisiones rápidas, e inclusive para mejorar su gestión de riesgo y control del retorno de inversión, ¿no? Y muchas de estas empresas que están en esos procesos que dicen que el 63% de las implementaciones que no han sido tan buenas porque están aprendiendo, es la causa principal, es la gente. Y por eso es tan relevante acompañar todo esto con un plan de gestión del cambio, ¿no? Un plan de gestión del cambio. Entonces, bueno, para culminar y viendo todos estos conceptos, quería traer este concepto que me llamó mucho la atención de McKinsey, que de alguna manera tiene todo lo que hemos conversado. Una empresa ágil es una empresa con una cultura centrada en las personas, mis clientes y mis clientes internos, que funciona en ciclos rápidos de aprendizaje y tomas de decisiones. Rápido, aprendo rápido y tomo decisiones rápido. Facilitados por la tecnología, claro, sí, por la tecnología, donde el principio guía es un fuerte propósito compartido por los líderes para crear valor junto a todas sus partes interesadas, es decir, tanto empleados, clientes y aliados, fundamentalmente. Muchísimas gracias. Gracias, Ivette. De verdad que interesante porque la visión que nos has dado ahorita como que aterriza todos los conceptos que han estado desde el principio y aterrizarlos de esa manera tan cómoda, tan sencilla y tan dinámica, de verdad que es muy agradable. Alcides. Sí, sí, excelente, de verdad, Ivette, me permitiste aterrizar muchos de los conceptos que ya de alguna forma tenemos formados. Creo que uno de los grandes problemas es precisamente entender en qué consiste una empresa ágil, porque muchas empresas, como viste bien en la encuesta que realizamos al principio, se consideran ágiles, pero no sé, habría que ver si tu experiencia es que un porcentaje tan grande de las empresas sean ágiles realmente en el mercado, ¿no? Y yo creo que eso viene de una mala interpretación del concepto de agilidad como tal. Y de alguna forma me parece interesante que profundicemos en la formalización del concepto para que puedan entenderlo y puedan abrazarlo de alguna forma, ya que esta agilidad permite el lanzamiento de productos nuevos, como tú bien decías ahí, un 50% más rápido. Y eso es clave en este momento de incertidumbre, donde de repente ocurre lo que sea y de repente tienes que sacar un nuevo tipo de mascarilla, un nuevo tipo de gel limpiador, tienes que sacar un nuevo producto que sea solamente virtual, etcétera. Entonces, me parece genial todos los conceptos que nos has prestado. A ver, Ivette, cuando tú planteas una organización que te llama y te dice, oye, yo quiero ser ágil, yo quiero empezar a entender estos procesos, ¿qué debe ocurrir dentro de la empresa para que
empecemos o ella empiece a ir en el camino correcto? Mira, eso es muy parecido a todo lo relacionado con la transformación digital, ¿no? Lo primero que debe ocurrir es saber dónde estamos. Es creer y tener claro por qué queremos cambiar, ¿no? Por eso coloqué esas razones por las cuales quiero cambiar. O sea, nosotros tenemos que estar claros por qué queremos cambiar, por qué queremos ser ágiles. Si nosotros estamos claros y de esos motivadores que nos digan por qué queremos hacer de esta manera, entonces podemos crear esa estrategia clara y además poderla compartir porque lo vamos a sentir, ¿no? Y ahí es cuando es tan importante que los líderes tengan esa pasión porque van a estar claros de por qué quieren cambiar y a dónde quieren ir. Entonces, lo primero es, bueno, ¿cómo estamos? ¿No? Y darnos cuenta Exactamente. de que, ¿cómo estamos? Y hay una parte importante cuando hablas de empresas ágiles y es cómo se gestiona la innovación dentro de este ambiente en una empresa ágil, ya que al cambiar la estructura de la organización, de alguna forma estás cambiando drásticamente la forma en que se puede innovar. Además, estamos hablando de empoderamiento, estamos hablando de muchas cosas distintas. O sea, ya no hay un departamento de innovación propiamente dicho, sino que de alguna forma está como omnipresente. Coméntanos un poco sobre ese aspecto. Mira, dijiste dos palabras claves, ¿no? El departamento de innovación y la otra es la omnipresencia. El Departamento de Innovación, hay un mito, ¿no? Hay muchos mitos con respecto al tema de innovación y uno de ellos es que la responsabilidad de innovación es de una persona, o de dos, o de tres, o de solo ese departamento, ¿no? El líder de innovación es el responsable de la innovación de toda la organización. Y no es así. Tenemos que tener un gobierno de innovación, tenemos que tener procesos de innovación y tenemos que tener indicadores que midan los resultados de la innovación. Responsables de la innovación somos todos. Y por eso es tan importante crear programas como lo que llaman, hoy en día está muy en boga, innovación abierta, donde participamos todos los colaboradores. Ahora bien, tenemos que tener procesos, tenemos que organizarnos. Igual tenemos, igual que con la pregunta que me hizo Edgar, tenemos que medirnos a ver cómo estamos, ¿no? Entonces, debemos organizarnos y como decimos, la innovación algunas veces se confunde de que, bueno, hay una cuerda de personas que de alguna manera están generando ideas, ¿no? Y no es innovar por innovar, es generar valor. La innovación implica una acción, implica que sea factible, implica que se haga, implica que genere valor. Entonces no tenemos que organizar. Y hay una frase que es ir de lo accidental a lo intencional, o sea, ¿a dónde queremos ir? Crear una agenda de innovación, esa agenda de innovación que esté totalmente alineada a la visión de la estratégica de la organización y que apalanque el modelo de negocio. Y por otra parte, el ejecutar de la idea al valor, es decir, sí, y fíjate que ustedes comentaban algo en principio, si hay una persona que dice, oye, tengo esta idea que me parece que sería buenísimo para mejorar el proceso de mi día a día, ¿a quién se la doy? ¿A quién se la entrego? ¿Dónde la anoto? ¿Quién la va a analizar? ¿Quién me asegura que se va a hacer? Entonces, esos son procesos de innovación que me habilitan de la idea a la acción, es decir, ejecutar y generar valor. Entonces, la innovación es responsabilidad de todos, de si puede haber un departamento de innovación o el líder de innovación, que es el que gestiona la innovación desde el punto de vista empresarial y es el que genera ese gobierno de innovación para trabajar de manera colaborativa. De hecho, fíjate, te comento que dijiste una palabra muy importante que es omnipresencia, porque hay una manera de medir el nivel de innovación, de gestión de innovación empresarial en las organizaciones. Y una vez que uno lo mide, hay 4 niveles, ¿no? de madurez. El último nivel de madurez es que la innovación sea omnipresente, que esté en la cabeza de todas las personas de la organización. Fantástico. Y Ahora, nombras además un mira, concepto interesantísimo que es el de gobierno de innovación, ¿no? Y muchos no tienen claro ni siquiera lo que es un gobierno corporativo, por ejemplo, y ya les cuesta de ahí a pensar en la gobernanza y pensar en lo demás. El gobierno de innovación es un concepto más que interesante para muchos. Edgar, ¿tienes alguna pregunta? sí, sí, tengo quizás un concepto que se ha estado manejando mucho en el mundo y es los procesos en la nube como facilitador del trabajo para las empresas. ¿Ok? Pero quiero sumarle a eso, Ivette,
¿cómo se combinaría? Porque quien conoce los procesos dentro de una empresa son los mismos trabajadores. Entonces, ¿cómo se puede mezclar el conocimiento de los empleados con sus procesos a diario, con con la dirección que le quiere dar la empresa y todo esto mezclarlo en un proceso dinámico en la nube? Porque quien conoce el trabajo es el operador, ¿ok? Pero quien conoce la dirección de la empresa se sería un comité, se sería la gente de sistemas participaría en esto. Ok. Fíjate, cuando me hablas de nube, me conecté con generar una estrategia de adopción de la nube, estrategia de adopción cloud. Hay una cierta marco de referencia, de hecho, por el MIT, de cómo ser una empresa cloud native, ¿no? Que ese es el estilo de alguna manera lo máximo, ¿no? Hay empresas que nacen cloud, que nacen en la nube, y un poquito para toda la audiencia, pues la nube no es más que tener toda la información de alguna manera, en empresas especializadas que ofrecen servicios en la nube. Y hay diferentes tipos de nube, solo para infraestructura, solo para plataforma, como por ejemplo decir bases de datos, o a nivel de aplicaciones, como por decir un ejemplo, Gmail es una aplicación de correo electrónico que está en la nube. Nosotros no sabemos ni quién lo administra, y estamos seguros de que eso es seguro con los datos, y lo usamos, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que tener una estrategia de adopción a la nube, Edgar, y la misma comienza con tener primero un piloto. ¿Qué es lo que recomienda MIT? Tener primero un piloto en donde nosotros busquemos un proyecto corto que consideremos que puede dar resultados y los da rápido para generar victorias tempranas. En ese proyecto empezamos a analizar cuál sería el proveedor adecuado de mi servicio en la nube, y función del conocimiento que tengo, como tú bien dices, los empleados, de los colaboradores que hoy tenemos. Quiero cambiar un proceso. Bueno, ¿quiénes son los expertos de ese proceso? Los que manejan el proceso. ¿Quiénes pueden Exacto. promover ideas para mejorar ese proceso? Los que manejan el proceso. ¿Quiénes pueden decir qué podemos hacer y evitar para mejorar ese proceso? Precisamente esas personas. Ahora, ¿cómo colabora aquí la nube? Porque vienen los expertos, en teoría, técnicos de la nube, y dicen, bueno, para hacer eso nuevo que tú te imaginas, aquí te tengo este producto, ¿no? Entonces, pero tenemos que, algunas veces se confunde el término de agilizar proceso con digitalizar proceso, y es que no hacemos nada con digitalizar un proceso que hacemos hoy en día. Primero tenemos que hacer, como muy bien decía Alcides, y tú desde el principio, que el proceso sea ligero, que sea lean, ¿no? Y entonces, bueno, entonces vamos y lo digitalizamos. Entonces, bueno, utilizamos la nube para habilitar esos conocimientos y esas buenas ideas que seguro tienen todas las personas que sufren y padecen los procesos. Alcide, tú tienes una buena pregunta. Bueno, por aquí hay una pregunta muy corta, la hace de nuestro público, Harvey Legón. Dice, ¿cuánto tiempo dura el cambio para llegar de una empresa tradicional a una empresa ágil? Qué interesante pregunta. Eso es la pregunta, como dicen por ahí, de las 5008, como decimos acá, ¿no? Fíjense, todo depende de esa visión a la cual queremos llegar, de ese cambio que queremos dar, de traernos a las personas y trabajar todos en conjunto con esa visión. Eh, Pasar por esos escenarios que les mostré, por ese camino, porque bueno, primero vamos a cambiar la estructura, vamos a generar redes de equipo, vamos a darle empowerment y accountability a nuestras personas, lo cual significa que tenemos que formarlas también, y ir cambiando estructuras, ir cambiando gobierno corporativo para llegar a ser una organización ágil. Entonces, un ejemplo, no sé, el BBVA, que es un caso de estudio, de hecho, comenzó su primer pilotico con 8 personas de 33.000 a nivel mundial en el 2014, ¿no? Y ellos se consideran que hoy están muy bien, porque prácticamente todas las organizaciones en las cuales los diferentes países trabajan de manera ágil con esta filosofía ágil, y todavía están aprendiendo. O sea, lo importante es saber que esto es dinámico y en constante aprendizaje. Y ahí tenemos
algún ejemplo. Lo importante es dar resultados cortos y vamos dando resultados y vamos ampliando el espectro dentro de la organización. Fíjate que ahí la agilidad se vuelve a confundir de nuevo entre el software y la empresa de una forma, pero realmente sublime, ¿no? Porque llegó a decir un momento el CEO del BBVA que ellos ya no eran un banco, sino una fábrica de software, ¿te acuerdas? Sí, claro. Así es. Fíjate Edgar, que hay algo interesante en todo este concepto, ¿no? Porque aunque este es un proceso mundial en el cual están inmersos todas las empresas, las empresas venezolanas yo creo que han tenido un máster para poder ser ágiles en estos procesos. ¿Afecta el medio ambiente en un proceso para ser ágil o es el medio ambiente quien obliga a la empresa a ser ágil o es la empresa la que decide yo quiero ser ágil? ¿Cuál de esos tres argumentos es el que se usa? Fíjate que yo creo que es un balance de las tres, ¿no? Eh, Hay muchas empresas que han decidido ser ágil y los líderes, los directivos dicen queremos ser ágiles por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y llegó el medio ambiente, es decir, llegó todo esto que estamos pasando ahorita. Entonces, claro, ahí decimos, eso que habíamos dicho, vamos a hacerlo, pero ya. Entonces empieza el sentido de urgencia. Pero la ventaja es que ya lo habías decidido, ¿no? Entonces, Claro, es importante, siempre en estos cambios, es importante el, digámoslo, el convencimiento de los líderes de la organización, ¿no? El que ellos estén claros que eso es lo que quieren hacer, por qué lo quiero hacer, y si me viene un cambio de ambiente, vieron por qué lo tenemos que hacer. Además que el ambiente está cambiando constantemente, como decíamos. Estamos en un entorno de totales cambios, el famoso VICA, ¿no? Entonces, hay que tomar la decisión de vamos para allá, con ímpetu, y esa a lo mejor puede ser la primera decisión rápida y ágil. Decisiones rápidas, vamos a hacer, vamos, empecemos. Si no empezamos, bueno, nunca vamos a llegar a esa visión a la cual queremos llegar. tengo definitivamente. un comentario y una pregunta, Ivette. El comentario lo lanza nuestro gran amigo Laszlo Becker, donde dice en su comentario de que las empresas venezolanas necesitan algo de agilidad extra para sortear todo lo que ocurre, ¿no? Y la pregunta la hace nuestro amigo Luis Merval, que nos pregunta si estos procesos de transformación dentro de una organización se den de manera top-bottom o bottom-up, de alguna forma, ¿no? O sea, de los ejecutivos a los colaboradores o de los colaboradores hacia los ejecutivos. ¿Qué piensas tú? Bueno, fíjate, Luis, que como comentaba, muy importante el convencimiento y el impulso desde el liderazgo de la organización. Porque es lo que comentaba, cuando una persona digamos, de los niveles más bajos dice aquí deberíamos funcionar de otra manera, pero si alguien no ha tomado la decisión de que vamos a ser, por ejemplo, innovadores, cuando hablamos del tema de innovación, y yo soy de los niveles más bajos y tengo ideas, ¿a quién le entrego la idea? Es quién analiza esa idea. Entonces, por lo menos los primeros en los inicios es top, de top al bottom, ¿no? Y también a los lados, laterales, organizaciones. Y cuando hablamos de Venezuela, fíjense, yo tuve la experiencia de dar un curso de Design Thinking a toda la unidad de recursos humanos de una organización. Porque ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos que ir a esto, a ser ágiles, ¿y por dónde vamos a empezar? Por la gente. ¿Y quiénes tienen que ser los primeros que demos el ejemplo? Nosotros, la unidad de recursos humanos. Y ellos hicieron todo y cambiaron su manera de ofrecer servicios a sus clientes internos. Y me conecté mucho con, por ejemplo, el caso del BBVA, que pasó por 3 fases, y en la fase número 2, la primer departamento que se transformó completo en ágil fue recursos humanos. Muchísimas gracias, Ivette. Sabes que no quiero ser responsable de que un montón de gente en el MIT se quede sin clase, así que Sí. vamos a dar por concluida lo que es tu participación, porque sabemos que tienes que dar una clase en este momento. Edgar, por favor, si despides. No, mira, Ivette. que queremos, para mí siempre es un placer conversar con Ivette, porque una de las cosas que tiene Ivette
es que lo difícil lo hace fácil y lo complicado lo hace sencillo. Entonces, uno queda con una visión tan clara de lo que está pasando en el medio ambiente que uno quisiera más y más y más. Pero como lo dice Alcide, este, logramos robarle un minuto a Ivette para que esté con nosotros. Ivette, muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado. Edgar, nos quedamos tú y yo con el público Gracias. acá un segundo y aprovechamos de preguntarle qué opina de este nuevo horario de día D, si prefieren el horario de la tarde, si prefieren el horario de la mañana, si nos hacen llegar sus impresiones, ya sea por las redes sociales, ya sea por el chat de aquí o por cualquier otro medio que tengan, se los agradeceremos. Definitivamente, es interesante porque nosotros hemos querido en esta oportunidad hacer de esto, de este espacio, un espacio recurrente y que forme parte de la formación de los profesionales, que forme parte justamente de esa idea en la cual todos estamos formándonos y nosotros estamos poniendo ese granito de arena en la mano de los grandes ejecutivos y de todas las personas que hoy se han conectado con nosotros como, como una actividad más dentro del trabajo. Y por eso hemos espaciado las sesiones a 15 días para poder tener cada 15 días un espacio de formación, un espacio que dura una hora, hora y media máximo y que de verdad permite a las personas estar en contacto. Bueno, muchísimas Alcides, gracias. Y por hasta el próximo día de el cual les estaremos avisando por redes sociales y por correo electrónico para que formen parte de esta experiencia, Edgar. mira, el próximo día de está interesante, pero me están haciendo señas de que no lo diga, pero va a estar muy, muy bueno, casi como todos los que hemos hecho en esta oportunidad. Así que no queda más sino darles la cordial eh, gracias, las más cordiales gracias por estar con nosotros, por haber participado y estén en contacto, porque a través del correo electrónico, a través de las redes sociales, de Daico Host, arroba Daico Host en todas las redes sociales, de ITC Andino en todas sus redes sociales y de IT News, también vamos a estar comunicando cuándo estamos listos y cuál va a ser la próxima sesión.